los judíos. Pero en realidad, cuando uno ve el trabajo de la misión, de qué iglesia fue fuerte en las misiones, no fue la iglesia de Jerusalén. En algún momento, yo no sé qué le pasó al apóstol Pedro, pero se quedó callado. Y los demás, a través de la persecución, la muerte de Esteban y la muerte de Jacobo, uno de los discípulos del Señor, la iglesia de Jerusalén quedó quieta. Pero hubo una iglesia que fue la iglesia de Antioquía, que tuvo ese anhelo de ser misionera. ¿Y qué hicieron ellos? Uno de los primeros aspectos es que ellos aceptaron la gran comisión, y allí salió Bernabé para estar en esa iglesia en Antioquía. Y también buscó a uno que había sido convertido, a Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia y que después va a ser el gran misionero, el apóstol Pablo. Y se reúnen en esa iglesia de Antioquía, posiblemente no muy grande, pero llena de oración, llena de la palabra, llena de ayunos y de búsquedas a Dios. Y entonces dispusieron en alguna forma comenzar a aceptar a otros que no fueran de la nacionalidad judía o israelita, y permitieron que vinieran y estaran con ellos, y Bernabé se acercó a ellos. Pero después encontramos la palabra de Dios en la palabra del Señor, que nos habla en Hechos capítulo 13, que el Señor habla por el Espíritu Santo y habla de que debían apartar a unas determinadas personas para una obra misionera. Y ahí encontramos que está Bernabé y Pablo o Saulo y a otros más, y ayunaron, oraron y les dieron la bendición. Ahora, ¿qué es una iglesia misionera? Una iglesia misionera es que acepta que Dios mueva a su gente y la envíe para otro lugar. Una iglesia misionera es la que está dispuesta a pagar y apoyar la ayuda de una u otra forma a los que van para otro lugar. Una iglesia misionera es que sus ingresos no solamente los utiliza dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, para levantar en otros lugares. Y como somos y pertenecemos a una misión, nosotros tenemos unas ofrendas especiales que no están utilizándose acá, sino en el mundo, para levantar en otros lugares. Estamos como Iglesia del Nazareno en más de 160 países en el mundo. Por lo tanto, se traduce, o tienen que tener misioneros y predicadores que hablen esos idiomas, diferentes idiomas, y se envían a esos lugares. Y se han levantado hospitales, y se han levantado universidades, y se han levantado en muchos lugares. Así que cuando usted vaya a otro país, pregunte por la Iglesia del Nazareno, porque un misionero fue y allí abrió las puertas. Entonces, una iglesia misionera como la de Antioquía, no solamente esto, sino que recibe nuevamente a sus misioneros, y los recibe para saber cuáles son sus informes, qué informes tienen, qué han hecho ellos, qué han efectuado, y seguramente pasarán un descanso para volver a salir. Entonces la iglesia de Antioquía tuvo esa más gran labor, y lo hizo con 3 viajes poderosos del apóstol Pablo a muchos lugares, a otras regiones, a otros países. Y ahí él venía y informaba de sus viajes. Eran viajes que valían muchísima plata, y Dios proveyó, y Dios dio, y Dios tocó. Y todos los que estuvimos leyendo el libro de los Hechos veíamos como ese apóstol Pablo y Bernabé estaban ahí. Después Bernabé quedó tomando una misión diferente, pero el apóstol Pablo fue un hombre dispuesto aún a padecer muerte por causa de llevar el mensaje de Dios. Si usted quiere saber quién verdaderamente ama en esta tierra, es el que está dispuesto a anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo a diferentes personas, aunque esas personas se incomoden cuando uno les habla. Pero tocarlas a Cristo y a verlas transformadas es la gran bendición. Amén, hermanos. Así que queremos reconciliar. Entonces estamos hablando, el misionero relaciona, pero reconcilia con Cristo. Hay misioneros que no saben el idioma, tienen que aprender el idioma. El misionero o la familia misionera tiene que aprender entonces la comida de ese lugar. El misionero entonces deja por lo menos 10 años, deja el lugar de origen para llegar entonces a ese nuevo lugar. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencia de tener misioneros, pero yo en mi niñez y en mi juventud
tuve misioneros que eran de Inglaterra, misioneros que eran de Australia, misioneros que eran de Estados Unidos, y que conjuntamente a la iglesia donde yo surgí desde niño, ellos iban a los diferentes lugares, y no se me olvida que eran lugares dolorosos para predicar la palabra. Y gracias al Señor por eso tenemos el evangelio, porque alguien vino para reconciliarnos con Cristo, pagó el precio de dejar su casa, su país y dejar sus lugares para entregarse. Ahora nosotros tenemos un misionero internacional, y aquí está la mami, Rosita Salguero, nuestro hermano Anderson Godoy salió de acá. Él también estuvo predicando, pero se fue al seminario de Quito, Ecuador, y se capacitó. De ahí salió al seminario de Argentina, pero de ahí salió hacia Filipinas, y allá se preparó, se casó en Filipinas, fue a Japón y habla ahora japonés, y habla los dialectos de Filipinas, habla completamente el inglés. Y sabe, él va a venir a finales de año para que usted lo conozca, un joven que entregó su vida al servicio del Señor. Él es un misionero ahora internacional. Ahora él es colocado para ir a cualquier parte del mundo para predicar la palabra del Señor. Por ahora está allá en ese sector de Corea, de Japón, de Filipinas, Asia, esa parte de Asia. Era un colombiano, un joven. ¿Y sabe qué hizo él? Él estaba estudiando en la Universidad Nacional, estaba estudiando química pura, el mejor de los estudiantes de química y pura, allá, química pura. Pero oyó la voz de Dios que le dijo: deje a un lado su universidad y ven, sírveme. Y él me lo comentó a mí, dijo: uy, sí, tremendo. Pero se lo comentó a su papá y a su mamá, y especialmente su papá dijo: esto es una locura. ¿Dónde está ese pastor que le lavó el cerebro a mi hijo? ¿Dónde está ese? Yo creo que vivía hasta groserías. Y se vino hasta acá, y llegó acá y me dijo: Señor, yo quiero hablar con usted. Sí, Señor, ¿cómo no? Y lo vi tan enfurecido, y a la propia hermana Rosita Salguero también como medio enfurecida. Y dije: vayámonos a la oficina a hablar. Y entonces se sienta, y me siento también yo, y dice: ¿cómo es posible que usted le lave el cerebro a mi hijo y le destruya toda su vida y nos destruya a nosotros, para que ahora es que va a ir a estudiar un seminario y es que de Dios y no sé qué? Y yo me quedé asombrado y le dije: uy, sí, es una locura. Qué brutalidad, ¿cierto? Sí, dejar todo, ser el mejor estudiante de la Universidad Nacional y dejarlo Anderson Godoy. Y después dije: un momento, pero yo no le dije nada, yo no le hablé que se dejara la universidad. Y si es Dios, querido señor Godoy, le dije, por encima de mí y de usted está Dios, y lo ha dirigido Dios a ese muchacho para que deje la universidad y sirva al Señor. ¿Eso cuánto hace que es, Rosita? Hace 14 años. Ahora él tiene, ¿qué? 32 años. 32 años tiene Anderson Godoy. Habla varios idiomas, es una persona culta, se santificó. Él andaba con un pelo largo. Yo no puedo mostrar cómo es un pelo largo, pero ustedes sí saben. Era hasta por acá, ¿cierto? Lo tenía. Bueno, pues hasta por acá, se hacía moño acá cuando llegaba. Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay también tíos con ellos, ¿cierto? Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes quisieran dejar todo por la obra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, donde el Señor le envía: heme aquí, dígale así al Señor: heme aquí, envíame a mí. Ahora, es una decisión. Yo comienzo a decidir por Cristo como mi Salvador. Es la primera decisión para acercarme a Dios. Pero mi decisión sigue más adelante, porque yo quiero ser como Cristo. Entonces el Espíritu Santo me va a santificar para ser como Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué no se pone en pie?
Hallar al pecador a una decisión de arrepentimiento y fe refleja el modelo misionero que Dios inició desde el principio. Y buscó a Adán cuando pecó y se relacionó con él y lo vio que tenía vergüenza, y el Señor mató un animal y cubrió su vergüenza, y le dijo a Adán que el Señor levantaría de la simiente de la mujer uno que aplastaría la cabeza de Satanás o de la serpiente. Y usted y yo tenemos capacidad en el nombre de Jesús de hollar serpientes y escorpiones, fuerzas de maldad que quieren impedir una vida victoriosa y buena. Hoy dígale: Jesús. Otra vez diga: Jesús, Hijo de Dios, tú eres mi Salvador. Reconozco que he sido un pecador, pero me he arrepentido y he llegado a la reconciliación contigo y con el Padre de los cielos. Ahora el Espíritu Santo está sobre mí para llevarme a una vida de santidad y de pureza. En el nombre de Jesús, diga: reprendo toda fuerza de maldad, todo espíritu inmundo, todo demonio que quiera destruirme, tentarme y llevarme a la pérdida, porque en Jesucristo soy más que vencedor, y al que le cree todo le es posible. Amén, hermanos. Un aplauso para nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, amada iglesia, buenos días. Niños, buenos días. Qué bien. Bueno, vamos a exponer dos principios bíblicos, que es lo que Dios me ha mostrado a través de estos meses y horas de estudio en el DEN, ¿cierto? Las perlas preciosas que están en la Biblia son los principios bíblicos que tú puedes extraer, ¿cierto? Entonces, cada principio, y hay muchísimos, se los da Dios a las personas en revelación, ¿cierto? Y tú de pronto encuentras: oye, aquí encontré una, dice mi esposa, eso te lo reveló Dios. Y hay cosas que uno pasa a veces por la escritura y las encuentra ahí. Bien, el primer principio, pastor. Bien, entonces miraremos un principio y luego de ese principio lo vamos a escudriñar y vamos al final de ese principio vamos a tener un tiempo de oración para que Dios obre, porque en el ayuno se busca eso, que el Señor, y eso estaba leyendo antes de subirme acá cuando la pastora me sorprendió. El Señor me decía: el verdadero ayuno, y dice en Isaías, eso no hace parte del tema, ¿no? Pero quiero leerlo porque eso es lo que vamos a hacer después de cada principio. Y Isaías 58 nos dice que el verdadero ayuno es desatar ligaduras de impiedad, ¿cierto? También dice soltar cargas de opresión, dejar libres los quebrantados y romper todo yugo. Los yugos se rompen con los principios. Cuando hay un principio, una verdad bíblica, rompe cualquier argumento que tú tengas en tu mente. Y eso queremos ver a través de esos dos principios. Principio 1: Dios ha otorgado autoridad a instituciones para desarrollar sus propósitos. En este caso, el DEN no sale de la nada, ¿cierto? Discípulos en ministerio es una estrategia dada por Dios a la iglesia del Nazareno. ¿Para qué? Para formar a sus miembros. Ese es el DEN. Muchos se preguntarán: sí, ojalá todos pudieran participar del DEN, sería buenísimo, porque ahí descubres principios para tu vida. Entonces, este principio tiene una verdad bíblica y la encontramos en Colosenses 1:16. ¿Han traído Biblia? Dios me está volviendo a que volvamos a la escritura de papel, porque es buena y porque acaba con todas las limitaciones, ¿cierto? Bien, ¿alguien encontró la cita bíblica? O si me ayudan allá en el monitor. Colosenses 1:16. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ya notarán que nuestro principio está basado en las Sagradas Escrituras. Y Dios le ha dado autoridad a ciertas instituciones, Dios, para que esas instituciones logren alcanzar los propósitos que Dios quiere. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios con los humanos? Que sus criaturas le alaben, que le glorifiquemos, que estemos en comunión con Él permanentemente. Eso es lo que Dios anhela, ¿cierto? Entonces, como título para llegar a este principio, hago una pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de educar? Quiero que tú pienses ahí a ver de quién es esa responsabilidad. ¿Será responsabilidad del pastor, de los líderes? Y muchos dirán del Estado, del gobierno, que haga escuelas, que haga colegios, ¿cierto? Pero vamos a desentrañar este principio, esta verdad, ¿sí? Entonces, utilizo una pregunta porque el Señor Jesucristo en todas sus enseñanzas hacía preguntas para que la gente comenzara a reflexionar, para que se movieran las estructuras que tengo acá en mi consciente cognitivo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de educar? Y vamos a ver bíblicamente a quién Dios le ha delegado responsabilidades. Bíblicamente, aquí no vamos a hablar de que la universidad, no. Vamos a hablar de lo que dice la Escritura, ¿cierto? Solamente hay 3 instituciones por medio de las cuales Dios el Padre, ¿cierto?, le otorga autoridad para desarrollar sus propósitos. Notan el principio, notan Colosenses y ahora notan que vamos a desentrañarlo. Hay solo 3 instituciones, ¿cierto?, para la enseñanza, para muchas otras cosas más que vamos a discriminar. Entonces, vamos a leer la primera institución creada por Dios, ¿cierto? Es la familia. Pare de contar, sí. Y vamos, ya muchos dicen, sí, que Dios creó al hombre, a la mujer, y después le dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y ¿cierto? Y viene toda la parte del matrimonio. Vamos a leer qué nos dice Génesis 26, 28. Génesis 1, 26 a 28. En el libro de Génesis están todos los principios, el origen de todo, ¿cierto? Se nos puede colar en pantalla para que los que no trajeron Biblia puedan leerlo. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto?, como una institución para que, en primer lugar, hablaran de Él. La palabra hombre que está aquí en Génesis 1, ¿cierto? Y creó 27, y creó Dios al hombre, no es como nosotros entendemos hombre. Esa era una palabra aramea, y esa palabra significa, es en catalán, sacar, ¿cierto? Que significa el que recuerda. Entonces, cuando tú vuelvas a leer Génesis 1, dices: y creó Dios al que recuerda. Nosotros como hombres y ustedes como mujeres deben recordar al Señor siempre y en todo, porque Dios dijo que debemos recordarlo. Entonces ya encontramos un primer asidero a este principio. Los que tenemos que recordar del Señor somos sus criaturas,
¿cierto? No otra especie, otro Dios, sino solamente nosotros debemos recordar al Señor. Entonces le da a la familia, y Juan Carlos y Laura ya les va a servir el sermón también. Ya están creando familia, ¿cierto? La responsabilidad primordial de educar fue dada por Dios a la familia. Si todavía tiene dudas, vamos a Deuteronomio 6, por favor, 6 y 7. Deuteronomio 6 y 7 son las partes bíblicas, si nos ayudan en pantalla, por favor. Y dice, ¿sí lo tenemos? Deuteronomio 6, ¿sí? Versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. ¿Sí? ¿Y el 8? Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Se la da Dios. Mira, es la primera cita bíblica donde Dios le dice al papá y a la mamá que son los que deben educar, que deben hacer discípulos. Y tú no encontrarás en otro libro de cualquier lugar, de cualquier biblioteca del mundo, algo que sea explícito a la familia. Solo lo encontramos en este libro que se llama Biblia, que es el libro más antiguo escrito sobre la faz de la tierra. Y el Señor le está diciendo a la familia, aquí hay padres, hay madres, hay futuros padres, futuras madres, que son los que encargados directamente, en primero, ¿de qué? De educar. Entonces, si tú haces bien tu trabajo como padre y madre, vas a recibir honra. ¿Se acuerdan ese versículo en Deuteronomio 20, que es uno de los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, ¿cierto? Sean de mucha prosperidad y éxito. Se logran si tú haces bien el trabajo como papá y mamá, y tu hijo te va a honrar. Y hablaban hace un rato Mayra y otros, que hay una señora que está sola, y dice uno, revisemos a ver qué pudo haber pasado en su vida, en qué instruyó a sus hijos. ¿Qué dice el proverbio que ya todos lo sabemos de memoria? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué pasa? Que a veces no instruimos los niños en el camino correcto, no los instruimos en lo que tenemos que instruirlos, y por eso se apartan. Entonces, si hago mal mi trabajo, viene una deshonra, y eso se ha perdido en el pueblo de Dios. Mira que la Biblia es fuerte. En la antigüedad, por tiempo no lo voy a ver, en Deuteronomio 21, 18, 20, si el papá le hablaba, le decía, hijo, deja tu mal camino, y seguía siendo grosero con el papá y patán, guache, como usted quiera decirlo. Entonces el padre, ya cuando se cansaba, iba a los sacerdotes y le decía, mire, sacerdote, mi hijo ya está en esta, porque el pueblo era numeroso. ¿Y sabe qué hacían? Cogían a ese hijo lo llevaban fuera del campamento, y allá creen que lo reprendían. ¿Qué creen que le decían? Lo apedreaban. Revise Deuteronomio. Entonces, cuando esas cosas se pierden, la sociedad se descompone, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy dice que es malo pegar a los niños, que no hay que pegarle. O sea, le están quitando toda autoridad al padre y a la madre cuando Dios se la ha delegado. Ahora no es que va a llegar a corregir y a pegar a la casa tampoco, no. Hay que pedirle a Dios cómo vamos a hacer las cosas, cómo le vamos a hablar a ellos. Entonces, tenemos entonces la primera institución, es la familia, legalmente establecida para crear discípulos en ministerio. La segunda institución bíblica, y no hay más, para enseñar es la iglesia. La iglesia como tal.
La iglesia, Dios le entregó esta responsabilidad y autoridad para enseñar. Y lo hemos tocado esta mañana los que estuvieron en el ayuno bastante. La gran comisión, Mateo 28, 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la gran comisión? ¿Qué dice Mateo 28, 20? Nos lo colocan en pantalla para que podamos confirmarlo allá. Dice, es para la iglesia, fíjese bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dejémosla hasta ahí nomás, para no distraernos un poco. Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí hay un punto y coma que significa que la idea hay que profundizarla ahí, no pasar derecho, que si leemos rápido nos perdemos, ¿cierto? Entonces nos quedamos ahí en esa parte. La iglesia es delegada por Dios, ¿para qué? Para enseñar, para formar discípulos. Entonces viene algo, alguno dice, uy, chévere, ya ahora sí le queda a todo el pastor ya la responsabilidad. No. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Si cantan, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces ya vamos mirando de quién es la responsabilidad. Bueno, es la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de educar? La vamos mirando ya, ¿cierto? Dice, me aplica, y ahorita llegamos a una conclusión de esta primera parte. Vamos a leer también en Efesios 4, 11 al 13, a ver cómo profundiza el Señor la palabra aquí. Efesios 4, ¿cierto? Del 11 al 13. Y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros listas, a otros pastores y maestros. Una comita ahí. Dios, en su soberanía, ¿cierto? A todos nos colocó de estos dones, que unos lo desarrollan más que otros, pero todos tenemos, o sea que ninguno de los que estamos escuchando acá podemos decir, no, yo no sirvo para educar, yo no sirvo para llevar el evangelio. Estás equivocado. Entonces desarraiga de tu intelecto esa mentira, ese argumento de Satanás. Todos tienen esos ministerios, que uno lo desarrolla más que otro. Y el pastor hace un tiempo, y me gustaría que un día pues también la iglesia pudiera hacerlo, un test para detectar y determinar cuáles son mis dones, mis talentos, para qué sirvo en la iglesia. Usted se ha hecho esa pregunta, ¿yo para qué sirvo en la iglesia? ¿Para qué estoy en la iglesia? Entonces seguimos en el versículo, hicimos el 11, vamos al 12. ¿Qué más dice? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. Hagamos una comita y una parte ahí también. Entonces, ¿para qué es la iglesia infantil? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué educamos a los niños, a los jóvenes? ¿Para qué está el grupo de parejas? ¿Para qué están el grupo de matrimonios? ¿Para el grupo de alabanza? ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. O sea que todos tenemos que contribuir con los santos, con la perfección de los tesoros que nos ha dado, en este caso, los niños, los jóvenes que están más grandecitos, ¿cierto? Pero es responsabilidad ¿de quién? De la iglesia. Claro está, la iglesia no puede usurpar el primero que vimos. ¿Cuál es más antiguo? La familia. Entonces la iglesia no puede tratar de usurpar el poder, ¿cierto? La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que son a los padres. Entonces ya vamos pensando, y usted dirá, bueno, ¿cuál será la respuesta a la pregunta entonces? ¿De quién es la responsabilidad de educar? Entonces, algunos podrán decir hasta el momento, ¿de quién? De la familia, de papá y mamá. Otro podrá decir, no, de la iglesia. Pero cualquiera de los dos que cojas te implica. ¿Sí sabías eso? Los que somos padres nos implica directamente. Los que quieren ser padres también nos está implicando. Los futuros padres como Juan Carlos también le está implicando, ¿cierto? Ahora dices, no, pero es que ni uno ni lo otro. Entonces, si estás aquí, eres parte de la iglesia. Así de pronto en este momento estés en forma no operante con los ministerios que vimos ahí en Efesios 4. Pero si estás aquí, si has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú también tienes responsabilidad en la educación y formación de los niños. No, que yo no tengo niños. Y una vez le dije, pero tienes sobrinos, tienes vecinos,
tienes amistades que puedes invitar a la iglesia infantil para que lo formen. Y yo les decía a principio de año, ponga trabajo al ministerio infantil, traiga niños, diga. El tema de hoy de la iglesia infantil, y Dios lo hace, decía el pastor, es una misión muy especial, pero lo vamos a hacer la próxima clase para que no se la pierdan. Y ellos en su trabajo tienen que aprender a ayudar al Señor a cumplir la gran comisión. Entonces hay un material muy lindo que vamos a estar desarrollando. La tercera y última institución en este primer principio es el Estado, ¿cierto? Pero déjame decirte que el Estado es la tercera institución que Dios estableció, pero la estableció primero que todo para que haga normas, fíjense bien, y se cumpla su justicia. Para eso creó los estados, ¿cierto? Para que hubiera un bienestar público. Y déjame decirte una gran verdad: en ninguna parte de la Escritura se insinúa que los estados deben educar a los niños. En ninguna parte. Y te reto que la busques, hables con el teólogo más teólogo. En ninguna parte. Incluso hay un pasaje donde los fariseos le decían a Jesús, pero tú no vas le dijeron a Pedro, y tu Señor no paga impuestos, ¿cierto? Y él le dio unas instrucciones, y al final fue la conclusión: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces los césares están hechos, los gobiernos, para proveer leyes justas y el bienestar público. También están habilitados para recoger impuestos. ¿Se acuerdan del Imperio Romano? El Imperio Romano, ¿qué hacía el Imperio Romano cuando estaba en tiempos de Jesús? Él ofrecía protección para que otros imperios no conquistaran. Entonces, por esa cobraban un impuesto. Y está el recaudador de impuestos que recargaba impuestos por aquí, impuestos por allá, y se quedaba con algo, ¿cierto? Pero no fueron dados no tienen autoridad para educar. Y el Señor lo sabe bien. ¿Por qué? Porque pervierten la mente de los niños. Si revisamos un imperio nomás por tiempo, cuando Daniel fue llevado a Babilonia y muchos jóvenes, ¿sabe cuál fue la orden del emperador? Busca de los mejores jóvenes, los niños, los de mejor familia, y llevémoslos para educarlos con mi método, no con el método de Dios. ¿Sí captan? Y en Babilonia estaba la biblioteca más antigua de la faz de la tierra, sí es cierto, pero eran libros de brujos, de hechicería, de astrología, y Daniel fue expuesto a eso, y todos los niños que ellos llevaban cautivos. Pero Daniel propuso no contaminarse y no se contaminó, ¿cierto? Algunos, y pienso que muchos, porque no solamente llevaron a Daniel, cuando un imperio invadía se llevaba a todo mundo, y los que no servían, bueno, ya no había balas en ese entonces allá. En ese entonces, espada, y los mataban los que no servían, los viejitos, los que ya estaban enfermos, los mataban y se van lo mejorcito. Óigase bien, ¿pero para qué? Para cambiar su mente. Eso mismo hacen los estados hoy en día. Quieren pervertir la mente de nuestros niños. Ellos saben que es la mejor forma, y entonces usurpan el poder que Dios le ha dado a la familia y a la iglesia. Y yo pregunto, ¿dónde está la iglesia? Y yo pregunto, ¿cuántas universidades cristianas tiene Colombia? Y la mayoría de universidades que hay son universidades seculares. Hay unas, pero que son las católicas, ¿cierto? Pero ahí básicamente hacen lo que el Estado dice. Y esa es la pregunta: si la responsabilidad de nosotros, el pueblo cristiano, ¿dónde están las universidades cristianas? ¿Dónde nos asociamos? Porque los padres pueden reunirse y crear una iglesia, un colegio. Pueden reunirse los padres, ¿cierto? Pero deben ser padres con una ideología, aunados a una iglesia. No se puede trabajar solo, ¿cierto? Entonces, te animo a que hoy sepas de quién es la responsabilidad de educar. Cuando el Estado comenzó a hacer colegios y megacolegios, se vio que era un negocio bueno, rentable. Y entonces acabaron con los colegios, y están acabando con los colegios privados, pero el ataque no es para los colegios privados, es para la educación cristiana. Acuérdense que hay una guerra cósmica entre Satanás
y el bien. Y él quiere acabar la educación cristiana. Hasta el año pasado se hizo una marcha. ¿Se acuerdan cómo fue la marcha? Porque querían colocar la ideología de género. Se meten sutilmente para permear la mente de nuestros niños, pervertirlos, en pocas palabras. No podemos permitir eso. ¿Es responsabilidad de quién? Nuestra. Entonces yo pregunto, ¿por qué los padres cristianos no meten los niños en colegios cristianos? Si dicen, no, el Estado, porque el Estado no me cobra. Si miran cómo dicen, no, allá es gratis todo y hasta ruta gratis. Estrategias de Satanás, ¿cierto? Para pervertir la mente de nuestros niños. Ahora la otra pregunta es, ¿dónde está la iglesia? La iglesia son las instituciones que por lo menos han contribuido más a la educación cristiana en todos los países, porque por ejemplo, cada iglesia puede crear un colegio. Pero necesitamos así que todos nos involucremos y comencemos. Aquí está el colegio. Yo pregunto, ¿cuántas veces tú has hecho propaganda al Instituto Nazareno Modelia? ¿Cuántas veces has dicho, pastor, deme uno de los volantes que tiene ahí y voy a entregarlos por ahí? Porque la educación cristiana es la única solución que Dios ha dado para que sus criaturas lo alaben. Entonces vemos padres de familia metiendo niños en colegios seculares y allá sí que los dañan fuertemente. Gracias a Dios tengo una maestría en fundamentos de la educación cristiana, hecha por AXI en Estados Unidos, y ahí aprendimos estos principios. Y yo quiero que tú hoy, vamos a tomar un tiempo de oración ahora, antes de dar el segundo principio, que queda el tiempo completo para él. Entonces, las escuelas tampoco no tienen básicamente ninguna autoridad y para educar a los niños. Esos padres que se reúnen, que no son cristianos y crean un colegio, no tienen la autoridad de Dios y la crean. Y los que tenemos el poder desconocemos este principio. La educación cristiana está que pide a gritos que la ayudemos. Noé Webster, el padre de la educación cristiana norteamericana, ¿sabe qué decía? Y una frase que nunca, desde que la escudriñé, nunca se me decía él: predicar el evangelio a los niños es más importante que hacer leyes, óigase bien, y predicar el evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo así esa contradicción o qué? Sencillamente él decía, porque si un niño es bien fundamentado en la palabra del Señor, será un buen político y será un buen pastor. Yo te animo para que hoy estés reflexionando que es responsabilidad tuya y mía, como padres, como madres y como miembros de una iglesia, procurar que la educación cristiana llegue a todo niño, porque es más fácil. Yo escuchaba la disertación de los otros hermanos y el Señor me decía, sí, pero ese ministerio está siendo un ministerio de choque, un ministerio que está, ¿cómo decirlo en otras palabras? Está solucionando algo que se ha debido arreglar, prevenir, ¿cierto? Entonces, el ministerio evangelístico, el ministerio carcelario, esos ministerios están bien. Pero tú te preguntas, ¿por qué esas personas están en esa situación? Porque cuando niños, nadie lo fundamentó en la palabra de Dios. Entonces, si no lo instruyes en su camino, él se va a apartar. Y entonces estamos colocando pañitos de agua tibia. Y como analogía les traigo a esto: la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta que un enfermo le sale muy caro a los estados. ¿Sí sabían eso? Si usted mira el presupuesto de Colombia en salud, es asombroso. Si tú miraras el presupuesto del Ministerio de Defensa, enorme. El de la guerra. Si tú miraras el Ministerio de Interior y las cárceles, el presupuesto, ¿sabes cuánto le vale un preso? Por ahí Diana de pronto puede decir, ¿cuánto le vale un recluso, perdón, o un interno al Estado, al mes? Millones. Los enfermos valen millones al Estado. Entonces, esa organización se han dado cuenta que es mejor prevenir. Entonces ahora están previniendo en la parte de salud, están previniendo en la parte social para que no sea necesario tener presos allá. Pero ¿sabes qué necesitamos? Que tú y yo tomemos la bandera de la educación cristiana, digamos, sí podemos. Que los hijos de esos presos, tú puedas decirle, oye, vamos a esa familia, vamos a levantar a esos niños adelante, como decía el pastor,
Vamos a sacar a estos niños adelante para que cuando no le den problema a la sociedad. Vamos a orar por eso, por este primer principio. El otro es más corto. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a orar. Primero que todo, en un ayuno, es arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos si hasta el día de hoy, como seres humanos, no hemos hecho bien el papel. Amado Señor, gracias por esta mañana, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí moviéndose con nosotros, Señor. Yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús, Padre, que nos perdones si hemos sido irresponsables frente a la educación cristiana, Señor. Si otra vez nos dice, Señor, que debemos estar y atender a los niños, atender a los jóvenes, educarlos, Señor, y no lo he hecho, perdóname, Señor. Hoy también como principio nos dice, Señor, que nos has dado autoridad, Señor, como personas. Has dado ministerio, Señor, pastores, profetas, evangelistas, maestros, Padre, y no lo hemos utilizado. Ayúdanos, Señor. Te queremos suplicar, Padre de la gloria, que entendamos, Señor, que este principio que lo grabas en nuestro corazón, que es responsabilidad nuestra, Padre, como hijos tuyos, como miembros de una iglesia, educar a las nuevas generaciones, Señor. Queremos suplicarte, Dios, en el nombre de Jesús, que cambies mi actitud. De aquí en adelante quiero tener la actitud correcta, Señor, y dame estrategias para que tenga las mejores actitudes frente a la educación de las nuevas generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay promesas, Señor, para los que estamos contigo, para los que cumplimos la gran comisión, y ayúdanos, Señor, a llevarlas a buen término. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermano, toma asiento nuevamente. Yo creo que ya algunos nos sentimos fustigados, nos sentimos que el Señor dio en el blanco en algunas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Con este primer principio, Dios ha otorgado autoridad a instituciones para desarrollar sus propósitos. Y tengo el último, este segundo principio. Dios debe ser imitado por la humanidad. Vamos a repetírselo al que tengo al lado, ¿sí? Dile, Dios debe ser imitado por la humanidad. Ahora dígaselo usted mismo. Dios debe ser imitado por la humanidad, y nosotros somos humanidad. ¿Sí sabían eso? Entonces, vamos a hilar uno con el otro. En el anterior, usted está estableciendo quién es la responsabilidad de educar, ¿cierto? Y ya la tiene clara. Ahora, esta autoridad que Dios nos ha dado, esta responsabilidad que tenemos que buscar modelos para poder llevarla a la práctica, ¿cierto? Entonces, no lo voy a leer yo, no voy a ser yo el que voy a decirla, va a ser la palabra de Dios. Vamos a colocar en pantalla 1 Corintios 11:1. No se lo olvide, es una cita que tiene solo unos. 1 Corintios 11:1, ¿cierto? Y es lindísimo y no se le va a olvidar, porque hace parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué dice 1 Corintios? ¿Llegaron a su Biblia? 11:1. Mira cómo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y entonces yo te pregunto, ¿estás imitando buenos ejemplos para educar? ¿No los aprendiste? ¿Qué pasó? Entonces vamos rápidamente a mirar cómo poder imitar a alguien, ¿cierto? El apóstol Pablo quería que imitaran ¿quién? Al buen pastor, al pastor de pastores, al Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no a Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Él no dijo imiten a Dios? ¿Por qué dijo imiten a Cristo? Mira que el texto mismo habla, ¿cierto? Dios es espíritu y Dios no se puede ver, por esencia misma no se puede tocar. Sus atributos son los que reflejan
el Dios que tenemos, pero sí sabemos, como dijo Colosenses 1:16, sí sabemos quién es la imagen de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo es la imagen, es lo que hemos visto. Entonces Pablo le está diciendo y nos está diciendo hoy que tenemos que ¿qué? Imitarlo. Y vuelve el burro al trigo, dice el dicho, ¿cierto? ¿Qué dice la Gran Comisión? Vamos a leer completica la Gran Comisión. Está en Mateo 28, porque la hemos tocado bastante, pero los que no debemos tocarla. ¿Cómo dice la Gran Comisión? Vamos a colocarla en pantalla, por favor. Dice 19 al 20. No, vamos a leerla toda para desencrear unas verdades acá. Dice el 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Linda la Gran Comisión, ¿cierto? ¿Qué tanto has cumplido la Gran Comisión? Es otra pregunta que nos confronta. Dice uno, el éxito del apóstol Pablo no fue más que aplicar la Gran Comisión. Usted podrá de Pablo decir de hebreo, que fue educado acá, que los papás, que no sé qué, que fue fariseo de fariseos. Hay una tesis casi de 300 páginas que hablan solamente del apóstol Pablo. Pero ¿sabes cuál es el verdadero misterio? La esencia de él, que él descubrió a Cristo y dijo: yo quiero imitar a ese Cristo. Por eso cuando se cayó del caballo, solo fueron 2 preguntas. ¿Qué dice? ¿Quién eres? ¿Y cuál fue la otra? ¿Qué quieres que haga? Sencillo. Y entonces él comienza a descubrir la Gran Comisión y se agarra, y es una persona que ya creo que lo estuvimos mirando en algunos libros, que predicó a todo pueblo, toda nación, hizo viajes misioneros. Si entienden la esencia, y la esencia está en imitar a Cristo. Y yo hoy te desafío, como oraba Mayra hace un rato, una persona que esta semana tú le vas a hablar de la Gran Comisión, le vas a hablar de Cristo. Búscalo y hazlo. ¿De quién depende? Depende de ti. Entonces, segundo principio, lo recuerdo: Dios debe ser imitado por la humanidad. Y la cita es 1 Corintios 11:1. Nunca se les va a olvidar esa cita. Y tengo que imitarlo. Ahorita hacemos un acto de arrepentimiento porque veo caristas que dicen: sí, Señor, como dice la propaganda. ¿Cierto? Déjame decirte que todo niño necesita un pastor, como también un adulto. Pero ¿cuál sale mejor? ¿El niño o el adulto? ¿Cuál sale mejor? Beneficiado, el niño. Porque a veces llegan ya adultos con problemas, han deshecho hogares destruidos, vidas destruidas, y Dios tiene que restaurar, y lo hace para exaltar su gloria, que Él es. Pero cuánto maravilloso será que un niño conozca desde pequeñito las Sagradas Escrituras, porque será un buen líder, un buen papá, un buen esposo, ¿cierto? Un buen ciudadano. Y la niñez es la edad de mayor dependencia y confianza en un ser. Uno dice: los niños son una esponjita, sí, pero cuando tú le estás dando la palabra al niño, le estás enseñando es que dependa de Dios. Ahorita con mis hijas queremos verlas que den frutos en la palabra del Señor. Creo que hemos hecho nuestro trabajo. Ahora ellas tienen que dar fruto, y estamos con algunas dificultades porque no son los frutos que nosotros queremos. Ya debieran estar en esto. Y así con mi esposa comentamos, dice mi esposa: ¿tú no crees que si la hubiéramos mandado a Jucún, las cosas hubieran sido diferentes? Porque esa era una de las ideas que yo tenía, ¿cierto? Que aprendí a través de la teología, que a veces es mejor, como dijo el pastor, ese joven que dejó la universidad y se fue a servir al Señor. Ni la mitad de lo que tiene lo hubiera ganado con lo que tiene ahora, con lo que tenía en la universidad. Esa es la reflexión para la mamita. Ni siquiera la mitad, ni el 10%.
sabiduría ahora. Entonces nosotros anhelamos como padres que ellos den frutos. Entonces son años claves. La enseñanza de cada niño debe llevarse con una experiencia de santidad, como dice el lema de la iglesia del Nazareno. Y por eso el DEN quiere que nos preparemos bien para instruir a estos niños. Y yo sí los desafío, el desafío de Maida es que hablen que al menos a una persona, ¿cierto? Y yo quiero desafiarlos a que para el próximo domingo usted traiga un niño que ojalá no sea de la iglesia, que no sea cristiano, tráigalo a la iglesia, saque su pasaje, hable con su amigo, mire, préstame, yo quiero llevarlo a la iglesia, quiero acompañarlo, para que Dios obre en la vida de este niño. Y yo creo que lo podríamos hacer, sería maravilloso. Entonces, te voy a dar unas características nomás de lo que es el príncipe de los pastores. Cómo vamos a imitar y cómo imitó y por qué imitó el apóstol a Jesús. Dice, porque Jesús cuida de sus ovejas de día y de noche. Y el apóstol Pablo luchó y cuidaba sus ovejas de día y de noche. Había pueblos que tenía que salir corriendo porque decía, mejor que me apedreen a mí y no a la iglesia, ¿cierto? Llama a sus ovejas por su nombre. Y él tiene buenos discípulos. Timoteo, que incluso así están las epístolas de Timoteo, ¿cierto? Hace descansar a las ovejas en delicados pastos, da vida a sus ovejas, conoce sus ovejas, es refugio para esas ovejas. Tú estás siendo refugio para los niños, para esos niños necesitados. Lo guías por senda de justicia, lo guías a la iglesia infantil, oras por ellos. El apóstol Pablo lo hacía. Y el apóstol Pablo también descubrió que debía tener vestiduras. Ya con este punto vamos a ir cerrando. Voy a mencionar rápidamente las vestiduras que tenía un pastor, porque yo creo que el apóstol se preguntaría eso: ¿cómo imitar a Cristo el buen pastor? Y de hecho el nombre pastor viene de orígenes bíblicos, porque el pueblo de Dios criaba rebaños, ¿cierto? Dice primero, él tenía un manto de pastor. El pastor se cubría las noches de frío. El frío en el desierto llega a -0. Entonces él tenía un manto que es la autoridad que vimos que Dios le delegaba, ¿cierto? Porque el Señor dice que Él ha delegado autoridad. Ese es el principio 1 que vimos. Entonces le da ese manto, se consagra, le da refugio, lo protege del frío, le da calor y lo protege hasta de la lluvia, ¿cierto? ¿Qué más observaba el apóstol Pablo? Podemos decir que los pastores usaban una vara. ¿Y la vara era para qué? Reprender y ayuntar lo que quería atacar el rebaño. El cayado era para levantar la ovejita que caía en un hueco, en una zona difícil, pero ese cayado estaba hecho de tal manera que no lastimaba a la oveja. La cogía, la levantaba y sabía dónde cogerla, porque a veces usamos mal el cayado y lastimamos a la oveja, ¿cierto? Entonces él sabía en qué articulación, en qué parte cogía y la subía y se la colocaba en hombros. También encontramos que tenía una honda. ¿Se acuerdan la honda? Para ahuyentar y lanzar piedras contra leones, y así venció también a Goliat. Y tenía un morral donde metía sus semillas cuando se iba a esos largos viajes. Llevaba un instrumento musical también, una flauta, para tocar melodías cuando las ovejas estaban descarriadas, estaban muy lejos. Tocaba una melodía con la flauta y las ovejas se acercaban al buen pastor. ¿Qué melodía le das a los niños? ¿Qué le hablas a los niños? Vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Las sandalias que tenían, las piedras que cargaba en la mochila. Vamos a orar, amados hermanos, para que también este segundo principio se instale en nosotros. Recuerdo el primero: Dios ha otorgado autoridad a las instituciones para desarrollar sus propósitos, y Dios debe ser imitado por la humanidad. Y esperamos que así como hemos aprendido en el DEN que tenemos que ser discípulos en cada uno de los ministerios, ustedes también puedan ser discípulos del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy tus criaturas venimos ante ti, como dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hoy te pido perdón, Señor, si he estado engañado.
Si otra vez me dicen que debo prestar atención a los niños, educarlos, traerlos a la iglesia, ayudarlos a que vayan a un campamento, ayudarlos a que vayan a una convivencia, y no lo he hecho, Señor, te pido perdón, sabiendo que tal vez tenía recursos para participar a algún niño de las tierras lejanas, participar a ese niño necesitado que no tiene recursos, y tal vez no lo he hecho. Te pido perdón, Señor, porque había sido tan solamente un oidor. Hoy quiero ser un hacedor de tu palabra. Cambia mi actitud, Señor, como la actitud del apóstol Pablo que vimos en 1 Corintios 11:1. Padre, ser imitadores de Cristo. Y yo quiero imitarte en el interés que tienes en las nuevas generaciones, el interés que tienes, Señor, en participar a estos niños, estas criaturas de tu reino, porque así se evitarán muchos males a la sociedad, muchos males a sus vidas mismas, Señor. Padre, dame fuerzas hoy para obedecer tu mandamiento que está en la gran comisión. Mateo 28:19. Debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a utilizar la iglesia para hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser discípulos, Señor, a estas criaturas, a estos niños, que puedan bautizarse, Padre, y que en la iglesia infantil les enseñen tus principios. Bendice a cada maestro de la iglesia infantil, en Modelia, Sabaneta. Bendice allá en Villavicencio. Bendice, Señor, en el Tesoro, en el Porvenir, allá en Ibagué, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu promesa que está en Mateo 28:20 se haga una realidad. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que hoy salga con la firme intención de seguir tu ejemplo, imitando al apóstol Pablo, quien hacía discípulos, quien bautizaba y quien enseñaba. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un aplauso a Dios por lo que va a hacer en sus vidas.